momento de un cambio, ¿verdad? Disruptivo y que hay que estar preparado. Lo que tenemos que estar preparados para ese momento, no volver a buscar que la solución, una solución negociadora y estar preparado, por cualquiera que sea, por una extracción, por una sublevación, por lo que ocurra, hay que estar preparado para ello, para un gobierno de transición. Profesor, muchísimas gracias. Hay que estar preparados, ya sea para una extracción o para una sublevación. Vamos a escuchar entonces todo vamos a escuchar este mensaje que ha dejado justamente Antonio de la Cruz. Él es especialista en economía, petróleo, analista de tendencias, presidente del Inter-American Trends. Vamos a escuchar entonces qué es lo que ha mencionado y también habló sobre el llamado de María Corina a las Fuerzas Armadas. Muy bien, lo tenemos en pantalla, entonces escuchemos esta entrevista. No, tú tienes que seguir abriendo a la otra parte que está involucrada, que está metido en ese negocio ilícito para seguir ampliando el costo, ¿verdad? Costo-beneficio de seguir actuando en apoyo a Maduro. O sea, yo creo que, o sea, si bien es cierto, las tres cabezas, pues son las que están más reflejadas por el costo, la recompensa, Diosdado, Maduro y Padrino López, ¿verdad? Pienso que la estructura, que también es línea de mando en la CPI, ¿verdad? Por eso yo digo que hay que actuar simultáneamente con CPI, Estados Unidos, porque tú lo que andas buscando es el quiebre interno de esa coalición que sostiene hoy a Maduro. Si no se logra quebrar esa coalición, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando entonces es ¿qué escenario nos está quedando? El escenario de la confrontación, el escenario de una operación especial de extracción. O sea, los escenarios que están quedando son escenarios donde extraes a alguno de estos que hemos mencionado, lo traes ante la justicia, caso Noriega en Panamá, ¿verdad? Que podría ser una acción especial, lo vimos con la operación Guacamaya, ¿verdad? Que pueden entrar y salir sin ser afectados, ¿verdad? Con cero riesgo en términos de ello. Y entonces poder buscar ese quiebre interno. ¿Por qué? Porque el régimen se cerró, el régimen no dio ninguna posibilidad de un diálogo para una transición. Entonces, al estar cerrado, atrincherado, lo que queda entonces son acciones que no son de diálogo, sino y ahí por eso está el discurso de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello sabe que cerraron aún más las posibilidades de una transición. Entonces lo que hace es, a través de ese miedo, porque sabe que ya las opciones que están quedando son opciones de hecho, ¿verdad? Y no de diálogo, sino, como dije, captura, extracciones, ¿verdad? Buscar que otros miembros de esa organización criminal estar incluidos y buscar cómo alcanzar para que se debilite esa coalición, ¿verdad? Y lograr una solución en Venezuela. ¿Y crees que para ese quiebre, para esa implosión que busca Estados Unidos, claro, Estados Unidos está presionando también para que eso pueda implosionar? Los elementos del Pollo Carvajal y las operaciones que están haciendo, ¿crees que motiven a quienes están allí adentro a hablar y justamente separarse o promover ese deslave dentro del propio sistema? Yo pienso que sí, yo creo que aquí están dadas las condiciones para, y ahí podemos ir al discurso de María Corina Machado, a las Fuerzas Armadas, en donde ella plantea y describe una fuerza, le envía un discurso donde básicamente dice que es la restitución de la República, ¿verdad? Versus el mantener un régimen corrupto. Espérate que tenemos ese extracto de lo que ella le dijo a la Fuerza Armada. Tienen que escoger, o se hunden en la sumisión y la vergüenza, o dan el paso y se salvan, convirtiéndose en verdaderos patriotas. Prepárense y despierten. Entiendan que lo que viene exige coraje, organización, visión y sentido de nación y futuro. Les decía, profe, quédense allí, no se conviertan en desertores, los necesitamos dentro
de la Fuerza Armada, dentro de los cuarteles. Al regreso de la pausa vamos a conversar sobre tu interpretación de estas palabras y cómo crees que lo han recibido justamente los militares venezolanos. Antonio de la Cruz con nosotros esta noche. Ya vuelvo con él. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, con nosotros. María Corina Machado le dice a la Fuerza Armada, quédense allí, dentro de la institución, que necesitamos a los buenos para lo que está por venir, que requiere además coraje. ¿Cómo interpretas ese mensaje y cómo crees que lo interpretan los militares dentro? El mensaje de María Corina es un mensaje y hizo mucho uso de símbolos, ¿no? El 5 de julio, ¿no? Cuando una fecha fundacional de la República. Reconfigura el símbolo del poder armado no como instrumento de Maduro y de Cabello, sino como garante de la soberanía. Y aquí entonces popular, que es el 28, al ser los vínculos 28 de julio de 2024. Entonces, ella envía un gran mensaje, ¿verdad? Donde dice el silencio ya no es lealtad, es complicidad. Y la obediencia ya no excusa, condena. Entonces, ahí altera el discurso de incentivos nacionales de ellos, ¿no? Pero es parcial. ¿Por qué? Porque aumenta el costo reputacional y jurídico de quedarse del lado de Maduro. Yo le hubiera agregado, y aquí muy humildemente, porque ella está en el frente y sabe lo que está haciendo, un puente de plata para poder saltar, ¿verdad? O sea, no es inmediato de que ese grupo militar vaya a dar un cambio sin incentivos claros y materiales, o sea, garantías de protección internacional, porque ellos han cometido una fíjate parte que te interrumpo allí, porque en nuestra conversación ella sí les dijo, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para que ustedes estén protegidos en el proceso. Sí, pero al hablar pluralmente, ¿verdad? Es todo. Si sabemos que hay una parte, no todos son iguales. Es verdad. Entonces, como pasa con el Tren de Aragua, son los venezolanos, no son los venezolanos, es el Tren de Aragua. Aquí es general, ¿ok? Y no hubo mención específica de canales de transición institucional para ese sector, estoy hablando, ¿ok? Para una distinción entre aliados potenciales y la cúpula mafiosa, porque sí hay que ser claro contra la cúpula y contra la cúpula mafiosa, ¿verdad? Y entonces pienso que ahí debe aumentarse las garantías explícitas y los canales privados de negociación. Sé que los hay, porque eso uno lo ha escuchado, no es porque participe en ello, pero cuando uno habla con miembros del equipo de María Corina Machado, se sabe que hay canales privados, existen con algunos sectores, pero que todos tienen miedo de dar el paso. Y sabemos que hay que coordinar el discurso con acciones externas viables, como la presión internacional, decisiones de la CPI, ¿verdad? Para poder lograr ese cambio. Realmente es una ruptura con el relato del chavismo muy alta, porque desmonta con claridad el mito de que la Fuerza Armada bolivariana es igual a revolución. ¿Y qué crees tú, qué dirías tú? ¿Qué haría a la Fuerza Armada confiar en un mensaje y sentirse integrados a un momento de transición? ¿Qué les haría dar el paso? Tiene que haber garantías claras, aún prima del miedo. Tiene que haber cómo asegurar que al alinearse con la fuerza democrática, ellos van a ser mantenidos en las condiciones, porque sabemos que al decir Fuerzas Armadas estamos metiéndolo a todo, y hacer una distinción entre el alto mando, los mandos medios y la tropa. ¿Okay? Yo le daría, ¿cómo se llama? Un marco simbólico en términos de que la falta de acción y complementaria, o sea, activación de una narrativa movilizadora, que lo hizo en términos de desvincularlo de la Fuerza Armada igual a la revolución, pero que hay que construir en términos de nación, de un pueblo unido. Recordemos cómo fue el de Chávez, para no copiarnos, pero para tener referencia. Él dijo, una fuerza cívico-militar. Y entonces era para diferenciarse de los mandos militares antes de la llegada del poder, ¿verdad? Y marcar una diferencia. Entonces, aquí
hay que, o sea, se puede debilitar a los mandos medios y generar grietas, que es lo que estás buscando, pero con suficiente por una fractura decisiva sin un hecho político externo o institucional, claro. O sea, una capacidad de disolver la coalición que sostiene a Maduro. Entonces, yo creo que hay que introducir elementos. Esto no es por supuesto, vamos camino a cumplir un año el 28 de julio. Sí, Y todos sabemos que María Corina está trabajando fuertemente, 24 horas al día, para el quiebre de esta fuerza. Fíjate lo que dice John Magdaleno en una entrevista. Dijo que se está deteriorando la imagen del liderazgo del gobierno electo, que él cree que la transición está cada vez más lejos. Dijo que había división entre opositores. Yo no entiendo de dónde saca este argumento, porque el país tiene un solo propósito. Hay algunos quienes eran otrora opositores y ahora son opositores pro régimen, pero yo no quiero que el país quiera estar unido con ellos. Entonces no veo dónde él afinca u orienta el tema de la división. Pero bueno, igual te lo expongo allí. Y dice que tú no puedes tratar de inhibir opciones distintas dentro del liderazgo opositor, como si tuviera alguna valía tú permitirle algo de notoriedad a quienes quieren convivir en una elección con el régimen. Y al final él dice que no hay una estrategia doméstica de lucha, de resistencia, que eso para él no existe, que él ve solo desmovilización. ¿Cómo le responderías? Magdaleno, analizándolo, y ahí tomo una palabra de Alonso Molet, que es que después, aunque él dijo que no se refería a él en una entrevista que le hicieron, es leer los hechos después que se cumplieron, o como se decía en Venezuela, tener el cuadro ganador del 5 y 6 de los caballos, del día lunes. ¿En qué sentido? Y ahí Carlos Blanco lo reconoció, en que el 29 de julio salió espontáneamente los sectores populares a cobrar el triunfo y no se generó esa movilización, no fue liderizada por los partes políticos. Y Carlos Blanco hizo una reflexión ahí donde dijo, si bien es cierto que nosotros en nuestra análisis y estrategia asumimos que una abultada diferencia en la parte electoral llevaría al régimen a una negociación. Y por supuesto, se confiaron en que solo tercer mayoría era suficiente para cobrar. Una mayoría absoluta, porque fue el 70%. Sí, claro, es absoluta. Entonces, pero no suficiente. Entonces, porque es una organización criminal. Exacto. No podemos verlo como una organización política, porque ya hubieran salido. Bueno, pero María Corina dijo ahora, en esta entrevista también, que ya le había dicho a la Fuerza Armada que lo político, lo electoral ya se agotó, pues. Es correcto. Entonces, estamos en una fase de una lucha y allí puede darse una insurrección popular. O sea, al final, ante la presión económica que se ve dentro del país, hay otra vez una contracción económica. El Fondo Monetario acaba de decir de -4 hace 4 semanas, 4%, una contracción. Vemos cómo se incrementa el costo de la vida, no hay salida política en términos de conversación. Entonces, lo que está generando es, como ocurrió el hecho de la primavera árabe. Pues la primavera árabe no ocurre por las fuerzas políticas, ocurre porque alguien se inmoló, pero con fuego, ¿verdad? Sí. Y se genera una rebeldía popular que nadie controlaba. Sí, no pudo más, pues este hombre no pudo más. Ok, entonces, pero eso genera un quiebre, pues eso que sucede en la teoría del caos, que de pronto cuando tú construyes un castillo de arena y una arenita se te cae y se te destruye todo. Entonces, están creando condiciones de esas con un equipo que ahí sí podemos afirmarlo con toda seguridad, que está preparado para asumir el poder, como es el equipo de María Corina Machado en términos políticos. Entonces, ¿tú sí crees que estamos en un momento histórico, en el momento histórico final de este conflicto, como ella lo ha nombrado?
Yo pienso que sí, yo creo que aquí se están dando los procesos que se necesitan. Definitivamente no fue dentro de los tiempos diseñados originalmente por que el régimen se atrinchera, ¿verdad? Y asume Diosdado Cabello la parte represiva, el terrorismo de Estado tan violento para meter miedo porque es lo único que le permite sostenerse. Pero una vez que ese miedo se ha vencido, porque va a ocurrir, ese miedo se va a vencer. Y bueno, lo hemos visto, no que se va a vencer, lo hemos visto en el Oriente cuando se enfrentaron por supuestamente, según Sebastián Abarray, ¿verdad? La pérdida de la droga de Diosdado Cabello, y el pueblo oriente salió a reclamar en Sucre, ¿verdad? Y contra los soldados, las fuerzas de represión que estaban ahí, y no dispararon ni un solo tiro ni reprimieron a nadie cuando salió el pueblo. Lo vimos cuando salió la gente a ayudar en los Andes por el desastre que hubo, por la lluvia, y enfrentó a la policía que los bloqueó. O sea, ahí está la lucha, o sea, eso no está dominado. Y va a llegar un momento en que eso va a unirse en un todo una vez que sea, y va a ocurrir. Hay que estar preparado para ese momento, definitivamente, porque hay que asumir el liderazgo de ese movimiento que se dé, ¿verdad? Espontáneo. O sea, Me quedan 10 segundos, pero ¿tú crees como Gustavo? El 29 de julio hay que asumir. ¿Tú crees como Gustavo Tobar Arroyo, me quedan 10 segundos, que la estrategia de la no violencia también se agotó? Sí, yo creo que estamos en un momento de un cambio, ¿verdad? Disruptivo, y que hay que estar preparado. Lo que tenemos que estar preparados para ese momento, no volver a buscar que la solución, una solución negociadora, y estar preparado, por cualquiera que sea, por una extracción, por una sublevación, por lo que ocurra, hay que estar preparado para ello, para un gobierno de transición. Profesor, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Muy bien, hemos escuchado entonces esta entrevista de Antonio de la Cruz. Él es justamente especialista en economía y petróleo, analista de tendencias, presidente del Inter-American Trends, quien habló directo. Hay que estar preparados para una extracción o sublevación. Ya no hay más opción en Venezuela desde que el régimen de Nicolás Maduro se atrincheró y desde que Diosdado Cabello asume la parte represiva, la parte violenta para continuar en el poder. Toda la cúpula de Nicolás Maduro. También habló sobre María Corina y cómo ella continúa trabajando para que regrese la democracia a Venezuela. Por otro lado, mencionó que Nicolás Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. En estos momentos Venezuela se encuentra en la fase de lucha, insurrección, ¿no? Es lo que ha mencionado Antonio de la Cruz. Entonces, ¿crees apoyarías una extracción o sublevación contra la dictadura de Nicolás Maduro? Déjame saberlo en la cajita de comentarios. Vamos